Hola, ¿qué tal? Entonces ahora vamos a aprender cómo fue evolucionando la matemática y empezar a hablar desde cero, como lo hicieron los hombres de la prehistoria. Imaginémonos entonces a las personas que se encuentran en la era de las cavernas. ¿Cómo eran ellos? Pues eran nómadas, se movían de un lugar a otro porque los hombres cazaban y las mujeres recolectaban frutos. Y entonces cada vez que acababan de cazar todos los animales que podían en un lugar y se acababan, entonces debían desplazarse a un lugar distinto. Y por eso no se quedaban en un lugar. Igual si se acababan las frutas, pues también tenían que irse a otro lugar. Entonces estos nómadas tenían una primera visión sobre el pensamiento matemático. Cuando las mujeres iban a recolectar, no sé, por ejemplo, alguna juntaba una cantidad de frutas y otra juntaba otra y finalmente alguien más traía otra cantidad distinta de frutas. ¿Qué era lo que tenían que hacer para poder saber qué podían hacer con las frutas que habían recolectado? Pues en ese instante lo que surge en la humanidad es un sistema para poder contar y saber la pregunta, contestar la pregunta ¿cuántos hay? Así de sencillo, ¿verdad? Entonces lo primero que tiene que haber es un sistema para contar. Y aquí cuento, obviamente como dijimos, fue mucho posterior cuando inventaron la escritura y pudieron poner las palabras con las que se referían a esas cantidades en un símbolo escrito. Sin embargo, sí existía alguna palabra para referirse a las cantidades. Entonces, imaginemos que recolectan esta cantidad y en nuestro sistema moderno podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí decimos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entonces yo aquí les lanzo la siguiente pregunta. La primera operación, que sería la suma, ¿qué es? ¿Qué es sumar? Entonces muchos dicen que es agregar y en efecto, si yo tengo todas estas frutas y las junto en un solo montón y las vuelvo a contar, me va a dar el resultado. Entonces si yo las junto todas y las cuento, equivale a que yo siga contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Entonces sumar es seguir contando. ¡Qué fácil! Y debe de ser fácil porque lo podían hacer los hombres de las cavernas. Y fíjate que, como te decía, ellos no tenían una forma escrita para representarlo, pero todo nuestro curso de matemática te lo voy a referenciar que, a pesar de que el hombre se dio cuenta en diferentes momentos de la historia, lo vamos a escribir en el lenguaje moderno, que inventó un matemático, o le empezaron a dar forma a los matemáticos cerca del año de 1850. En particular nos vamos a apoyar mucho en la notación que inventó Peano. Ok. Entonces, ¿qué números utilizaban los hombres de las cavernas? Pues así tal cual empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces el primer conjunto de números que inventó la humanidad, ahora lo nombramos los naturales, que se representan con una n con dos palitos. Y es el conjunto de números que contienen al 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y continúan y no tienen fin. Y eso es lo que significan estos tres puntitos, de que continúa y continúa. Se llaman los naturales. Y para ellos tenemos una operación que es sumar, que corresponde a seguir contando. Por lo tanto veo que es súper sencillo. Puedo seguir contando y avanzar y avanzar. ¿Qué pasó después en la historia? ¿Qué les ocurrió a los amigos nómadas? ¿Algún día dejaron de cambiar de lugar y se establecieron en un lugar fijo? ¿Por qué lo hicieron? Entonces lo siguiente que corresponde es preguntarme ¿cómo es que la humanidad se hizo sedentaria? Escribo. ¿Cuándo la población se hizo sedentaria? ¿Por qué dejaron de ir a un lugar a otro?
¿Qué era lo que buscaban cuando se iban de un lugar a otro? Bueno, pues buscaban alimento. En el instante que ellos pudieron sembrar y criar a sus propios animales, ya no había necesidad de moverse y surgen las primeras poblaciones. Esto ocurrió entonces gracias a la ganadería y la agricultura. Y pensemos en lo siguiente. Tenemos a dos personas. Aquel que cría animales, no sé qué animal te pueda gustar. Podría imaginarme una de esas ovejas bonitas que tienen la cara negra, que creo que viven en Inglaterra. Muy famosas, por cierto. Y entonces tenemos a alguien que cría ovejitas negras y a alguien que siembra trigo, por ejemplo. ¿Qué pasa con el agricultor y qué pasa con el ganadero? Yo me pregunto si ellos se comerciaban o se prestaban lo que producían. Seguramente sí. Entonces, si el ganadero tenía necesidad de pan, iba y le decía al agricultor que le vendiera costales o ya le diera el pan hecho. Y lo mismo, si el agricultor quería un poco de carne o leche, pues iba con el ganadero. La pregunta es, ¿qué pasa si hoy acaba de sembrar el agricultor y entonces no tiene granos guardados para poder pagarle un trozo de carne al ganadero? Va y le dice, oye, ¿me das carne? Sí, pero cuesta 2 costales de semillas. Ay, pero las acabo de sembrar. Las tendré dentro de 3 meses. ¿Qué ocurre entonces? Pues el ganadero va a tener la necesidad de sí venderle, porque si no son amigos y constantemente se prestan, pues entonces él nunca va a recibir pan después, ¿verdad? O semillas o granos. Entonces surge una operación que escribe el ganadero. Me debes 3 costales. Deja pasar un tiempo, o sea, le da la carne y entonces él le promete pagar 3 costales de vuelta. Pasa un cierto tiempo y dice, ya pude cosechar y aquí están los costales. Y entonces paga 3 costales. Y finalmente no debe nada. Observo esto y me doy cuenta que esto otra vez sigue siendo lenguaje matemático. Y entonces surge otro conjunto de números. Vamos a ver cuáles son. El conjunto nuevo de números que inventó la humanidad son unos que se llaman los números enteros y se representan con una Z y 2 palitos. Y entonces son una lista infinita también de números, pero que contienen cantidades negativas. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Y así, son infinitos por ambos lados. Ok, ¿cómo escribiría esto de los costales? Dice que me debes 3 y luego pagas 3 costales. Significa que esta escribiría, me debes 3 y después pago 3 y finalmente ya no me debes nada. Oye, qué interesante, pero creo que estás mal porque la has escrito al revés. ¿Qué no se escribe 3 menos 3 igual a 0? Sí, también, ¿verdad? Pero entonces aquí viene una revelación que va a hacerte sentir extraño. Me habían dicho que estábamos viendo la suma, ¿verdad? Aquí dijimos, ¿qué es sumar? Y dijimos, sumar es seguir contando. Y aquí viene la revelación, que consiste en que la resta no existe. ¡Tan, tan, tan! La resta no existe. ¿Cómo? Si toda la primaria me han enseñado a restar, ¿cómo que la resta no existe? Es más, acabas de hacer una resta. Frénate allí, ¿cómo que la resta no existe? Ok, vamos a explicar. Fíjate lo siguiente. Pensemos de nuevo en la suma. Voy a dibujarla. Voy a pensar aquí, no hay nada. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando yo sumo 2 más 3, pienso en 2. 1, 2, aquí estoy. Y sigo contando 3. 1, 2, 3. Y entonces, al seguir contando, llego al 5. Pero ahora quiero pensar en el caso de mis borregos, los costales
y el trigo que le debe el agricultor. ¿Cómo debo pensarlo? Veamos. Vuelvo a pensar en las cantidades ordenadas. 1, 2, 3, 4, 5, pero me debe menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Me debe 3 costales. Y luego me paga 3. 1, 2, 3. Y entonces llego al 0. Menos 3 más 5. Perdón, más 3. Y me da 0. Entonces, aquí, por cómo lo acabo de dibujar, cómo lo acabo de representar, te estoy diciendo que el signo menos no es una operación, sino que es algo que le es propio a la cantidad. Es algo que va junto, que le da sentido. Y entonces yo me pregunto, ¿qué significa ese signo menos? ¿Qué significa el signo menos? Voy a ponerle así como entre comillas. ¿Qué significa ese signo? Entonces, el signo menos significa en sentido contrario. Es decir, que en vez de tener y acumular, ya no tengo y se lo debo a alguien más. ¿Cómo es posible? A ver, entonces la resta no es una operación. Si yo escribo un menos 3, significa que tengo 3 pero en el sentido contrario. ¿Cómo que en un sentido contrario? Vamos a verlo en muchas situaciones para que entonces veamos cómo sí efectivamente es en sentido contrario. Pienso en un edificio. Y aquí está el nivel de la calle. Y el edificio tiene varios pisos. Pero también tiene niveles subterráneos porque tiene sótanos. A donde estacionan los autos, por ejemplo. Y entonces aquí tendría sótano 1, sótano 2, sótano 3. Y tengo varios pisos, que esta sería la planta baja o el piso 0, planta baja. Y luego tengo el piso 1 y el 2 y el 3 y el 4. Bueno, ¿qué sentido tendría o qué significado tendría si yo digo, estoy en el piso 3 y tomé el elevador y bajé, ¿qué te parecen? 5 pisos. En un principio uno diría 3 menos 5, escribo 3 menos 5. Y uno diría, pero es que no se puede, ¿cómo le voy a quitar al 3, 5 si no alcanza? Pero veo el dibujo en la circunstancia en la que me encuentro. Estoy aquí en el piso 3 y bajo 5 pisos. 1, 2, 3, 4, 5. Claro que sí, voy a llegar al sótano 2. Es decir, al nivel que está inferior al nivel de la calle. 2 grados, 2 niveles, 2 pisos, 1, 2, menos 2. Y este sería, en mi notación de los pisos, sería el sótano 2. Es decir, que yo antes, al pensar solamente en las cantidades así, como contándolas, solo puedo aumentar y cuando me voy de reversa, es decir, a contar de reversa, solo puedo topar hasta decir ya no tengo. Pero si ahora lo escribo de esta manera, con los números negativos, indico que sigo bajando y me paso de la cantidad 0. De no tener, todavía puedo tener menos que no tener nada, que es deber 1, deber 2, deber 3, o en el caso de nuestro edificio, irme hacia abajo y cruzar el límite que yo llamara el 0, el no tener nada o no estar nada arriba. Qué interesante, ¿verdad? En el siguiente video haremos más ejercicios y ejemplos sobre este significado de irse de reversa.